Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase de accesos venosos, ¿sí? Inconvenientes de la punción de las venas periféricas. Pero esto ya lo habíamos dicho, pero bueno, no importa, lo volvemos a repetir, ¿sí? Puede ser difícil o imposible su canulación en caso de colapso circulatorio. No pueden administrarse soluciones hipertónicas o irritantes a través de estos accesos, ya que puede originar dolor, flebitis, ¿sí? Las venas también pueden durar menos tiempo y la incidencia de flebitis es elevada. Imaginemos las cargas de potasio, ¿no? Si se pasan cargas de potasio, es mucho el dolor que se va a producir en las venas y el paciente a veces no lo tolera, entonces hay que discontinuar el tratamiento, retirarlo, y es muy difícil poder hacer una continuación adecuada del tratamiento. Ya ahí se necesitarían venas de gran calibre, como un acceso venoso central, por ejemplo. Pero bueno, por otro lado, también la incidencia de la flebitis es elevada. En estos casos de administrar medicación que pueda producir mucho dolor eh, o flebitis, va a ser elevada la cantidad de lesiones que se pueda llegar a producir, ¿sí? Por eso no son adecuadas para soluciones hiperosmolares. Tipos de catéter venoso periférico. Tenemos dos tipos de catéter periféricos, la butterfly, que es la mariposa, y la cánula venosa periférica, que es el Avocat. El Avocat es un nombre comercial en realidad, es un catéter venoso. Igual todos lo conocemos como Avocat, ¿no? Vamos, acá un poco la diferencia entre uno y otro. Quizás el Avocat sí lo conocen porque es el más común, el más adecuado, el que siempre se usa. Y la mariposa, si bien, o butterfly, ¿no? En inglés, el término en inglés, si bien la usamos mucho, pero se usa mucho en pediatría, no tanto con el adulto. No sé la experiencia de ustedes si la conocen, la han visto alguna vez o no. Quizás la han visto, pero no la han llegado a usar. Básicamente se toma las dos alitas, ¿no? De un lado y de otro, se toma con el dedo pulgar e índice, se aprieta para sostenerla, como cerrándola. A ver si, un segundito. Se aprieta de esta forma, así, con el pulgar y el índice. De esta forma, a ver si tengo algo que pueda llegar, como que esta es la mariposa, y se aprieta así. A ver. Y ahí se lleva, se acompaña con la punción, y después se suelta, y ahí se despliegan las alas, que quedan apretadas, no quedan apretadas, sino que quedan como agarradas sobre la piel, y ahí se fija con cinta. De esa forma le podemos colocar al paciente, se le coloca el, la butterfly, se punza, después se extrae con la jeringuita a través de la tubuladura un poquito de sangre, pero para verificar que estén en vía, y a partir de ahí sí se empieza a pasar la medicación. Bien, y bueno, acá tenemos los distintos calibres de Avocat. Está el 26. Yo este no lo vi nunca, la verdad que no lo vi nunca. El 24, que se usa mucho en pediatría, y en neonatología, ¿sí? Este 26 es nuevo, ¿no? La verdad nunca lo había visto, porque hubo veces que hubiera necesitado este Avocat. Yo trabajaba en pediatría mucho tiempo, por eso se los digo. Pues, el que más usábamos, que era el único para pediatría, era este, el 24, que es el mismo que usan para neonatología. Y después, bueno,
cada vez más grande, no el tamaño, pero el número es más chico. Inversamente proporcional al número, no el tamaño. 22 es el celeste. Y el celeste, que es el número 22, lo pueden llegar a usar ya en adulto, aunque sobre todo en el adulto, el paciente crítico, ya no es el AVOCAT el acceso más recomendado. Ya tendremos que partir del 20 mínimamente, 18, 16, 14, ¿sí? Siempre catéteres de gran tamaño. Fíjense en esta imagen cómo cambia, ¿no? El tamaño, ¿sí? El diámetro también y la longitud. Diámetro y longitud. Eso es lo que se valora del acceso venoso. Estos son de mediana duración y estos son de corta duración, ¿sí? La butterfly es para, no sé, una extracción de sangre o para administrar una medicación por única vez. Entonces, coloco la butterfly, paso la medicación, termina de pasar la medicación, retiro, ya está. Corta duración. Mediana duración y ya los catéteres venosos central podrían considerarse de larga duración. Y bueno, acá también el tema de los catéteres, que lo que habíamos visto recién. Vamos a empezar del más pequeño, que es el 24. ¿Se acuerdan que estaba el 26? Bueno, acá no está graficado. Yo el calibre 26, la verdad que no lo vi nunca en mi vida. No sé si ustedes lo han visto en alguna institución que trabajen. Pero bueno, es el 24, que es de color amarillo, ¿sí? Se usa para medicaciones, infusión de corta duración, venas frágiles, geriatría, neonatología y pediatría. Fíjense que se usa en los extremos de la vida, ¿sí? Ya en los niños más pequeños, los neonatos, pediatría, y con los adultos mayores. Después el azul, que es para transfusión de sangre, la mayoría de las medicaciones y fluidos se puede usar. Tenemos calibre 22. El rosa, que es el calibre 20, este es el más común con el adulto. La mayoría de los pacientes adultos se les coloca una AUCAT 20, salvo que tenga acceso, o sea, venas muy buenas y requieran mayor cantidad de líquido, también transfusión de sangre, ¿sí? Ya se usaría el 18. Pero el 20 también es para transfusión sanguínea y grandes volúmenes de fluido. El verde, que es el 18, transfusiones de sanguíneas, nutrición parenteral, grandes volúmenes de fluidos. El gris se usa ya en quirófano, que es el número 16. Quirófanos y emergencias para transfusiones rápidas de sangre y o líquidos muy densos. Y otro que se usa en quirófano ya es el número 14, el de calibre 14, que es el naranja. Es para quirófanos, emergencias para transfusiones rápidas de sangre y o líquidos muy densos. Accesos venosos, ahora ya pasamos a lo que son los accesos venosos centrales, ¿sí? Acá hay una diferencia bastante importante, porque ya no es una técnica que la hagamos nosotros, sino que ya tenemos que depender de otra persona, que es el médico, quien va a colocar el acceso venoso central. Todos los médicos no están capacitados para hacerlo, generalmente son los terapistas, ¿sí? En terapia intensiva se usa mucho el acceso venoso central. No sé si están trabajando actualmente en la terapia intensiva, pero bueno, si en algún momento trabajan en esos servicios, ahí siempre van a tener que estar muy familiarizados con los elementos necesarios para colocar una vía central, el modo de asistir al médico, qué necesitan, qué no necesitan, ¿sí? Pero bueno, básicamente es un tratamiento endovenoso prolongado, ya no es de corta duración ni de mediana duración, ya pasa a ser un tratamiento prolongado. Puede provocar grandes lesiones en las venas periféricas, tromboflebitis, tumefacción edematosa, etc. Las punciones frecuentes suponen un sufrimiento para el enfermo
y a menudo las recuerdan como una parte desagradable de su enfermedad. Esto de las punciones frecuentes dirán que tiene que ver con el acceso venoso central, justamente para evitar punciones frecuentes periféricas se utiliza el acceso venoso central. No quiere decir que porque es un acceso venoso central van a ir y le van a colocar, el médico le va a colocar sin ningún problema el acceso venoso central. A veces requiere de más de una punción. En manos de un experto es más fácil que si es algún médico que recién está iniciando o recién está aprendiendo a realizar el procedimiento. A ellos les pasa como a nosotros, ¿no? A veces tienen que practicar para lograr la expertise en un área, como es el hecho de poder colocar una vía central, ¿sí? Bien, continuamos con acceso venoso central. El cateterismo venoso central evita las punciones repetidas, por lo que es de práctica habitual en el tratamiento del enfermo crítico. Entonces, es lo que se utiliza de esta forma, evitamos que se lo esté punzando constantemente. Vieron que hay pacientes que le colocan la vía periférica, se la saca, se produce flebitis, se produce alguna otra complicación. Bueno, sobre todo en el paciente de cuidados críticos, necesita un acceso venoso central que le va a evitar todas estas punciones. A veces no son innecesarias porque son necesarias, pero sí el hecho de estar pinchándolo una y otra vez le produce mayores complicaciones al paciente. Entonces, colocando una vía central, ya nos olvidamos por lo menos de ese aspecto del tratamiento del paciente. Imagínense un paciente de cuidados críticos que requiere de cuidados constantes, no solo de administración de medicación, sino de un montón de cuestiones. Ya con una vía central un poco nos despreocupamos de estar punzándolo a cada rato. Porque bueno, hay otros cuidados, pero no tenemos que descuidar tampoco la vía, que esté permeable, que siempre haya una solución pasando para que no haya retorno de sangre y se pierda el acceso venoso central. Hay que cuidarlo de forma más cuidadosa, más delicada, estar más encima del paciente. No es un acceso que si lo perdemos decimos, bueno, ahora se lo coloco de nuevo. No, porque no depende directamente de nosotros. Entonces, si pierde una vía central, ya necesitamos que otro profesional, que no somos nosotros, eh, lo vuelva a recolocar. Entonces ya perder un acceso venoso central es una complicación mayor. Indicaciones de los accesos venosos centrales. Imposibilidad de obtener un acceso venoso periférico, es decir, cuando no podemos colocar un acceso venoso periférico, como lo habíamos dicho hace un rato, ahí estaría una indicación del acceso venoso central. Monitorización de la presión venosa central. Ya en la clase pasada habíamos hablado de la presión venosa central. Si no tenemos un acceso venoso central, no se puede medir la presión venosa central. Administración de nutrición parenteral total, también necesitamos una vía central. Y administración de medicamentos incompatibles entre sí. Entonces también necesitamos un acceso venoso central con múltiples lúmenes, ¿sí? Hay hasta 5 lúmenes, si mal no recuerdo. O sea, en un mismo acceso venoso central podemos estar pasando distintos tipos de medicamentos, porque pasan por distintos lúmenes, distintas luces. Continuamos con las indicaciones de los accesos venosos centrales. Bueno, o sea, administración de diversos líquidos o infusiones, fármacos, quimioterapia también es adecuada para la quimioterapia. Extracciones frecuentes de sangre, ya es que se puede extraer sangre incluso de una de esas luces, se puede extraer sangre. Administración de soluciones hipertónicas o hiperosmolares, que estas soluciones hipertónicas o hiperosmolares podrían llegar a pasarse por una vía periférica de gran calibre, pero trae esas complicaciones que habíamos dicho hace un rato, como flebitis recurrente, eh, extravasación, infiltración, que podría producir hasta necrosis incluso del miembro afectado.
Y bueno, acá está el gráfico, ¿no? En las vías centrales, ¿para qué se debe usar cada luz? Esto cuando yo digo lumen, luz, ¿no? Y entonces acá tenemos, ¿no? La luz medial, esta es una de tres luces, ¿no? Que es esta, la luz medial, la del medio. Nutrición parenteral total, siempre debe tener una luz para ella sola, ¿sí? Si no hay nutrición parenteral, se puede usar para medicación también. O sea, podría ser nutrición parenteral total o medicación. En la luz distal, medición de la presión venosa central. Con esta luz se mediría la presión venosa central. Fluidoterapia y medicación también podría usarse. Y en la luz proximal, medicación, extracción de sangre, transfundir sangre y hemoderivados. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo yo sé cuál es la luz distal, la proximal, la medial? Bueno, hay algunas marcas que ya lo tienen propiamente el sistema comercial del catéter, pero aparte le pueden poner un rótulo, con una cintita, con un papel, con algo, para diferenciar cuál es la luz medial, cuál es la proximal y cuál es la distal. Igual por lo que ven acá, ya la medial se nota porque está en el medio, y el problema es la proximal y la distal. Vena femoral. Bueno, la vena femoral se forma a partir de las venas superficiales y profundas de las venas de las piernas, safena. Está un poco este gráfico mostrando las venas, ¿no? Callado de la safena interna. Esta es la femoral común, ¿sí? Callado de la safena interna, la femoral profunda, safena mayor, perforante de Dot, perforante de Voigt, callado de safena menor, vena popitlea, ¿sí? Justo ahí en el hueco popitleo, ¿no? Safena menor, perforantes posteriores y perforantes de cóclea. Localización de la vena femoral por palpación de la arteria femoral. Bueno, esto es la espina ilíaca anteroposterior, se mide, ¿no? Desde la sínfisis del pubis, sínfisis púbica, hasta la espina ilíaca antero superior. Y en la zona media, en esta línea, como una línea media, es la arteria femoral. ¿Sí? Esto es para localizar la vena femoral. Se palpa la arteria femoral, que es lo más fácil de palpar. ¿Por qué se palpa? Porque tiene pulso, late. ¿Sí? Y al latir, la arteria femoral, estamos localizando la vena femoral. Después a la hora de pulsar, bueno, no lo hacemos nosotros tampoco, pero bueno, es como que hay que saberlo también. Complicaciones específicas de la cateterización de la vena femoral. La canulación de la vena femoral puede provocar hematoma, puede aparecer un hematoma importante por la punción accidental de la arteria femoral. Es muy fácil, es más fácil perforar la arteria femoral que la vena femoral. Y acuérdense que una vía central, porque estamos hablando de vías centrales, eh, en esta ubicación, es decir, en una femoral, en realidad no estaría muy indicada, no es lo correcto colocar este tipo de acceso venoso central. ¿Por qué? Porque es una zona muy sucia, muy contaminada, es fácil de que se contamine, así que no es la más adecuada, es como un último extremo, como una última situación, ¿sí? Último recurso sería la palabra, no sería la más adecuada, ¿sí? Y bueno, la trombosis y la flebitis de esta vena pueden extenderse a la circulación venosa y afectar a las venas profundas e incluso a la vena cava inferior. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar?
Bueno, vena yugular interna. La vena yugular interna nace en la base del cráneo, penetra en la fosa carotidia y discurre posterior y lateralmente a la arteria carotida común e interna. Se sitúa medial al músculo esternocleidomastoideo y finaliza en la parte media de la clavícula, donde se une a la vena subclavia. A veces igual decir esto es como muy técnico, a veces uno se aburre, pero bueno, lo que nos ayuda un poquito a entenderlo son los gráficos, son los dibujos. ¿Sí? Acuérdense en que estamos hablando de la vena yugular interna. ¿Sí? Acá está la vena yugular externa, el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna, que es de la que estamos hablando, ¿sí? Acá está la clavícula, vena subclavia y la primera costilla. Por arriba de la primera costilla está la vena subclavia. La vena subclavia inicia su recorrido en la vena axilar, en el borde lateral de la primera costilla. Pasa por delante del músculo escaleno, que separa la vena de la arteria subclavia, continúa por detrás del tercio medio de la clavícula. Tipos de catéteres venosos centrales tenemos básicamente 4, ¿no? Catéteres de luz única. ¿Vieron este que yo les estaba mostrando hace un rato atrás, que era el de 3 luces? Bueno, es raro verlo, muchas veces por una cuestión presupuestaria, sobre todo en los hospitales, quizás en las clínicas puede llegar a observarse un poco más, pero no es algo que sea muy habitual. Lo más habitual es el catéter de luz única. Puede haber también catéter de 2 luces, pero ya de 3, 4, 5 ya es medio raro. Es más, sí, es más difícil, ¿sí? Pero bueno, tenemos catéter de luz única, catéter de luz múltiple, catéter central de inserción periférica, TIC, y catéter de arteria pulmonar. Ese sería ya para el famoso Swan-Ganz que ya habíamos nombrado en la clase pasada. Asignación de las luces de los catéteres de luz múltiple. ¿Se acuerdan que teníamos el proximal, el medial y el distal? Y bueno, ya estamos hablando de 4 luces incluso, la cuarta luz. La luz proximal es para extracción de sangre, administración de fármacos, administración de fluidos y también, bueno, administración de sangre. Después está el medial, que puede ser para administración de nutrición parenteral total y algunos medicamentos o algunos líquidos también. El distal, monitorización de la presión venosa central, administración de sangre, fluidos viscosos, coloides o fármacos. Y la cuarta luz para infusión de líquidos y administración de fármacos. Fíjense en que igualmente, si esto lo quieren estudiar muy a conciencia, hay muchas cosas que coinciden en todos, ¿no? El único que estaría distanciándose un poco del resto es el medial, que tiene nutrición parenteral total, y el distal, que es para la medición de la presión venosa central. Pero el resto es prácticamente lo mismo. Bueno, y el proximal, que tiene extracciones de sangre. Y acá, bueno, una imagen de un catéter de múltiples lúmenes. Fíjense en que este tiene 5. Ya uno de estos incluiría la presión venosa, el catéter de Swan-Ganz con la medición de la presión arterial. Y bueno, ahora vamos a ir viendo algunos de estos, ¿no? Catéter de luz única. Los catéteres de luz única se utilizan cuando se precisa administrar terapia de forma intermitente o continua en una vena central de gran calibre. Estos son los más habituales. Catéter de luz múltiple permiten administrar varios tratamientos intravenosos de forma simultánea a través de un único catéter. El número de luces puede variar
de 2 a 4, y por lo que habíamos visto anteriormente, hasta 5, ¿sí? Catéter venoso central de inserción periférica se colocan desde una vena de la fosa antecubital, pueden ser de luz única o doble luz. Y bueno, este gráfico ya lo habíamos visto, ¿no? Que eran las venas del pliegue del codo. Y a partir de acá se puede insertar o instaurar un catéter venoso central de inserción periférica, porque es venoso central pero de inserción periférica. Es decir, que se coloca en un miembro superior y se va progresando hasta llegar a la subclavia y vena cava superior. El que se usa es el de neonatología, similar. Yo en adultos no lo he visto esto. Esto de catéter venoso central de inserción periférica no lo he visto en adultos, pero se usa en neonatología. El catéteres de arteria pulmonar se utilizan. Ay, esperen que me está diciendo algo del tiempo, perdón. Catéter de arteria pulmonar se utilizan cuando es necesaria la monitorización de la función pulmonar y cardíaca del paciente. El catéter posee diferentes luces que pueden ser usadas para administrar terapia o para monitorizar presiones. Incorporan un balón en un extremo distal que facilita el desplazamiento del catéter durante su colocación y su enclavamiento en territorio pulmonar. Ahí se miden las presiones de la arteria pulmonar o presión de enclavamiento. Este catéter es el que estoy nombrando todo el tiempo, que es el de Swan-Ganz. Vamos a ver si en una de esas nos quedan 9 minutos. Yo creo que podemos terminar con la clase de hoy, ¿sí? Pero bueno, vamos despacito. Igualmente, si ustedes quieren preguntar algo o acotar algo, me paran y seguimos el tiempo que sea necesario. Si tenemos que volver a entrar, lo hacemos. Pero yo creo que podemos llegar a terminar. Bien, catéter de arteria pulmonar. También dispone de un sensor de temperatura que se utiliza para medir la temperatura de la sangre y monitorizar el gasto cardíaco por termodilución. Entonces, acá lo que se hace, se administra con una jeringa una solución a una temperatura diferente a la del cuerpo, ¿sí? Más fría sería, un poco, no tanto. Se administra por ese catéter y va a detectar eh, los sensores van a detectar ese cambio de temperatura y ahí en forma indirecta se va a medir lo que llamamos gasto cardíaco. Complicaciones de los catéteres venosos central. Tenemos dos tipos de complicaciones, por un lado las precoces y por el otro lado las tardías. Precoces, embolismo aéreo, taponamiento cardíaco, rotura del catéter, función arterial, esa es muy grave, todas son graves. Puede haber arritmias. Muchas veces estos catéteres se colocan con monitoreo electrocardiográfico para ver si hay algún tipo de arritmia que se pueda llegar a estar produciendo al momento de la colocación. Es la mejor forma de hacerlo en realidad. Puede haber una lesión nerviosa, desplazamiento de catéter, neumotórax o hemotórax incluso. Y las tardías son infección, trombosis, lesión del vaso. Bien, ahora vamos a ir viendo cada una, ¿no? Embolismo aéreo es una complicación relacionada con los catéteres venosos, definida por la presencia de aire en la circulación venosa. Si el émbolo, o sea, si este tramo de aire o sí, aire en la circulación venosa, si el émbolo penetra en la circulación pulmonar, puede bloquear el flujo sanguíneo, ocasionando hipoxia y mala perfusión tisular. Si no se toman medidas adecuadas, evoluciona
hacia el shock y puede llegar incluso a la muerte del paciente. Embolismo pulmonar, resolver inmediatamente la causa, hay que buscar cuál es la causa, si es rotura del catéter, de las conexiones o de las alargaderas. Hay que colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo o en posición Trendelenburg y administrar oxígeno al 100%. Medidas de prevención del embolismo aéreo: utilizar conexiones tipo Luer Lock. No sé si las conocen, pero son esas tipo rosca. Se enroscan las conexiones, ¿sí? Entonces es muy difícil que se desconecte y que pueda llegar a ingresar aire. Aplicar apósitos oclusivos tras la retirada del catéter y mantener este apósito oclusivo mínimamente durante 48 horas. Eliminar el aire de todas las luces del catéter antes de utilizarlas. No tienen que tener aire en ningún catéter. Y esto es aplicable incluso en las vías periféricas. Tiene que estar bien purgado el sistema. Utilizar los clamps de cierre durante los cambios de equipo. Movilizar adecuadamente las llaves de 3 pasos. Mantener cerradas las luces que no se usen. El taponamiento cardíaco es otra de las complicaciones. Comprende el conjunto de trastornos hemodinámicos secundarios a un exceso de líquido en el espacio pericárdico, que presiona el miocardio e impide el correcto llenado del corazón durante la sístole. Cuando el volumen de líquido es importante, puede disminuir gravemente el gasto cardíaco, provocando shock y la muerte del individuo. Esto es como mucha cantidad de líquido, un exceso de líquido, ¿no? Se produce en el taponamiento cardíaco. Por ese exceso de líquido, no permite que el corazón pueda bombear la sangre adecuadamente. Se produce shock y, bueno, incluso hasta la muerte. Y puede producirse por la perforación de la vena cava superior. ¿Cuándo se producía la perforación de la vena cava superior? Cuando intentaban colocar un catéter venoso central, ¿sí? Por eso es una de las complicaciones, el taponamiento cardíaco. Complicaciones precoces, ¿no? Bien, habitualmente aparece, bueno, algunos de los signos y síntomas que aparecen en el caso del taponamiento cardíaco: taquicardia, hipotensión, dolor torácico, disminución del pulso periférico, trastornos electrocardiográficos, descenso del gasto cardíaco, aumento de la PVC, descenso de la presión arterial, náuseas, dolor abdominal, disnea, taquipnea, inquietud, diaforesis y deterioro del nivel de conciencia. Y bueno, todo eso relacionado con un síndrome muy importante, como es la falla multiorgánica también, ¿no? Todo esto va acarreando una cosa, va llevando a la otra. Medidas de prevención del taponamiento cardíaco: evitar usar catéteres exclusivamente rígidos, porque esos son los que pueden también hacer perforación, ¿sí? Comprobar el retorno sanguíneo de todas las luces tras la inserción del catéter. Comprobar radiológicamente la ubicación del extremo distal del catéter y retirar los catéteres centrales cuando ya no sean necesarios. Ya llega un momento en que el catéter venoso central hay que retirarlo cuando es necesario. Bien, recomendaciones para la cura del catéter venoso central: lavarse las manos antes de la cura, antes de cualquier curación, siempre hay que lavarse las manos. Eh, Observar las precauciones universales, evitar el uso de tijeras o elementos afilados, porque corremos el riesgo de poder cortar el catéter y ahí hay que retirar, colocar uno nuevo, ¿no? Y bueno, saben que es un procedimiento que no lo hacemos solo nosotros y dependemos de otro profesional, y encima la complicación del paciente, que puede llegar a estar recibiendo fármacos que no se pueden dejar de estar pasando, ¿sí? Bueno, utilizar técnica séptica estricta, guantes, mascarilla, bata, girar la cabeza del paciente hacia el lado contralateral de la cura. Esto evita también infecciones. Y registrar la cura. Bueno, y muchas gracias. A ver, esperen que voy a dejar de compartir. Bueno, quedó Idalia, Nahuel y Olga.
Bueno, hasta acá estaríamos terminando la clase de hoy, ¿sí? Eh, de este tema que es accesos venosos. Después voy a estar subiendo la clase, no sé si llego a subirla hoy o la subo mañana directamente, ¿sí? ¿Alguna duda que quieran comentar en estos minutos que nos quedan? Nos queda un minuto justo. ¿Se va entendiendo por lo menos? Yo sé que después a veces yo trato de ser lo más claro posible. Es mucho contenido, sobre todo se habló mucho de anatomía, de las venas, ¿no? Porque también hay que tenerlo un poco claro, porque a veces no es solo tener los elementos, hacer el procedimiento, también es un poco ir un poco como profundizando el tema que vamos viendo, ¿sí? Para tener más conocimiento también. Sobre todo ustedes que si no trabajan actualmente en terapia intensiva, en algún momento lo van a estar haciendo. Todos en algún momento pasamos por una terapia intensiva. Bueno, dejo de grabar y nos estamos viendo la semana.